Turquía, explícame esto porque hoy vamos a hablar de esas series turcas que fueron canceladas sin piedad. Aunque el público las amaba, sí, esas historias que no tenían el corazón en la mano, el té caliente y el arma destruida, pero que plop, de un día para otro desaparecieron y tú te quedaste como... ¿Qué? ¿Cómo que no hay episodio 15? ¿Dónde está mi cierre digno? Así que prepárate porque hoy te traigo esas series que no merecían ese destino tan cruel. Vamos desde la más antigua hasta la más reciente porque los turcos llevan años rompiendo el corazón con cancelaciones. Vamos a comenzar. Bueno, señores, empezamos fuerte con Azize, una de las series más esperadas del 2019. Teníamos a Hande Erçel justo antes de su explosión mundial con Love in the Air y a Burak Gül... Siempre me trabo. Eso es normal. Si me conoces de este canal, debes de saberlo. Y a Burak Gülsoy en un drama de venganza, amor y pistolas. O sea, receta para el éxito, ¿no? Pues no. Solo 6 capítulos bastaron para que la cadena dijera gracias por participar. La trama pintaba brutal, una enfermera que buscaba vengarse de una familia poderosa y justo se enamora del hijo enemigo. Clásico, pero efectivo, señores. El problema fue que el rating no subió ni con oraciones. Y lo peor, el final fue tan abrupto que ni los actores sabían que era el último episodio. Se enteraron después. Los fans internacionales quedaron furiosos diciendo que así se tenía potencial de sobra, pero ya saben, en Turquía los números mandan y si no hay rating, adiós amor, adiós venganza. Ahora seguimos con una que dolió porque todo el mundo pensó que sería el nuevo éxito global, El hombre equivocado junto a Can Yaman y Özge Gürel, la misma pareja de Dolunay, que ya era un hit internacional y todos dijimos ya esto va a ser oro puro. Pero sorpresa, solo duró 14 episodios. En Turquía no conectó, pero en Latinoamérica y en Europa fue tanto el furor. En redes se hicieron campañas con hashtag tipo Save Baycanlis, o sea, salven a Baycanlis, y también justicia por Can Yaman. Hasta firmaron peticiones online, pero ni así las revivieron. Y lo más irónico, la serie cerró con un final apurado, como si alguien hubiera dicho rápido, cierren esto que se acaba el presupuesto. Una lástima porque el fandom estaba más vivo que nunca. Can Yaman pasó de ser el rey de las Rodcoms a víctima del sistema de rating turco en menos de 2 meses. Después llegó a Damasali, o como yo le digo, el paraíso donde el rating se fue de vacaciones, una historia preciosa con Ayashin Turan y Alp Navruz, grabada en una isla real con vistas de ensueño. Una química brutal entre los protagonistas, tanto que hasta se hicieron pareja en la vida real. Y claro, los fans decían, esta historia tiene que durar años, pero no. 25 episodios y se acabó. Los números bajaron y la cadena decidió no renovarla. El final fue bonito, pero se notó el apuro. Los fans internacionales lloraron en varios idiomas porque no solo era una serie, era una experiencia veraniega con olor a mar y corazones rotos, una joya que se apagó demasiado pronto. Y aquí entramos en terreno serio con la serie Amor y Venganza, Amor, Lógica, Venganza, creo que era que se titulaba en español, con Burcu Özper y İlhan Şen, una historia divertida, romántica, con venganza, sarcasmo y un protagonista que parecía sacado de un comercial de reloj caros. Éxito seguro, y lo fue al principio. Tuvo 42 episodios, que en Turquía suena bien, pero créeme, para su potencial se quedó corta. El rating empezó a caer poquito a poquito y aunque los fans seguían fieles, la competencia lo aplastó. El final fue digno, sí, pero se notó la prisa también. Como cuando terminas una serie y dices, ¿y esto qué? ¿Dónde está el cierre de los secundarios? Fue como si hubiera comprimido 3 temporadas en un solo capítulo final. Aún así, sigue siendo una de las más queridas por los fans internacionales. Ahora vamos a llorar un poquito con la serie Kissim, que no fue cualquier serie, con Beren Göz la niña prodigio de la televisión turca. Esta historia nos destrozó el corazón, un padre problemático, una hija adorable y una historia tan humana que traspasó fronteras.
Fue un éxito rotundo en Latinoamérica y en España, pero ¿qué creen? En Turquía la audiencia se cansó del drama. Sí, literal, demasiadas lágrimas. Y así fue como mi hija se despidió antes de tiempo. El final fue digno, sí, pero muchos sintieron que la historia daba para más. Una joya emocional que el rating no supo apreciar. Y lo más triste, Beren se robó el show completamente y aún así la cancelaron. Turquía, explícame otra vez. Las joyitas buenas no son apreciadas. Y llegamos ahora a Guyemal, una de las cancelaciones más recientes y dolorosas, bueno, no tan reciente, con Murat Unalmish, sí, el galán de Tierra Amarga, y Melis Cecen. La serie prometía una historia intensa, oscura, con amor y obsesión. Visualmente era una joya, fotográfica perfecta, ambientación impecable, todo muy cinematográfico, pero el rating, otra vez, el villano de siempre. El verdadero villano de las series turcas, por si no lo sabían. Es el rating, no los de los personajes de la serie. Solo 13 episodios y bye, los fans quedaron devastados, en redes se volvió tendencia con mensajes tipo ¿cómo cancelan algo tan hermoso? Y la verdad, razón no les falta, fue una historia que merecía florecer, no marchitarse tan rápido. Y cerramos con Amor y Lágrimas, como muchos las llamaron, el fracaso que nadie vio venir, porque ¿cómo es posible que una serie con Hande Erçel y Barış Arduç, tan reciente, señores, esta está calientita, dos de los actores más famosos del país, terminó cancelada con 7 episodios? La prensa turca no tuvo piedad, la calificaron como el fracaso inesperado del año y los números fueron bajísimos a pesar de toda la promoción. Las críticas decían que el guión no convencía, que no había química, pero los fans internacionales gritaban no la toquen, déjenla vivir. ATV decidió sacarla del aire el 7 de este mes de septiembre y así murió uno de los proyectos más ambiciosos de este año. Moral de la historia, ni la reina Hande está a salvo del tirano del rey. Y ahí lo tienen, mi gente, series turcas que fueron canceladas sin piedad, sin respeto y sin anestesia, porque Turquía allá el rating manda, señores, el rating, ¿de qué rating? Oh, Dios mío. Y el público internacional llora mientras el rating manda. Pero hey, si hay algo que nos queda claro es que los turcos saben cómo rompernos el corazón dentro y fuera de la pantalla. Pero cuéntame tú, ¿cuál de estas series te dolió más? Si quieren una parte 2, déjenmelo ahí en los comentarios para yo hacérsela. Cuéntame si eras fan de la serie Guyemal, lloraste en la serie Mi Hija o Kızım, hija creo que era, o todavía esperas justicias por Vangelis. Déjenme sus teorías ahí en los comentarios que yo lo leo todo, Y ya sabes, suscríbete, like y no te vayas sin activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los próximos videos. Te voy a contar las series turcas que fracasaron con actores ultra famosos. Nos vemos, mis más dramáticos internacionales. Los quiero muchísimo. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Bye bye. Me despido.